Hoy tenemos un interesante tema que vamos a tratar sobre el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué fue lo que provocó este concilio? ¿Cuál fue el propósito y cuáles fueron los resultados de esta reunión? Vamos al Señor en oración y encomendarnos siempre a la guía del Espíritu Santo en esta hora que abrimos la palabra. Versículo, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Un versículo que podemos casi aprenderlo de memoria, muchas veces lo repetimos en esta clase. Efesios 2, 8 y 9. Tiene mucho que ver con el tema de lo que vamos a tratar en este concilio. ¿Cuántos lo pueden decir de memoria? ¿Usted puede decirlo de memoria, hermano? ¿No? Si lo empezamos, a lo mejor si lo empezamos lo puede seguir. ¿Ok? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que fíjense, porque por gracia soy salvo. Esa es nuestra convicción como creyentes, de que nuestra salvación es un regalo que Dios nos da inmerecido. Y antes de tratar la clase, yo quiero que nosotros pongamos, como dice, pies firmes en nuestras convicciones. Nosotros creemos que el que se salva es porque ha sido regenerado. Es porque se le ha dado vida, es porque ha experimentado un cambio, un nuevo nacimiento. Y este cambio y este nuevo nacimiento necesariamente, es que es necesario, se va a manifestar en frutos, se va a manifestar en obras, se va a manifestar en un anhelo por la santidad de vida, en un anhelo de crecimiento, en un anhelo por la palabra de Dios. Todo esto es resultado necesario de la genuina conversión. O sea, todo el que ha sido tocado por Dios, como dice que ese nuevo nacimiento viene de arriba, de Dios, no nos hacemos nosotros hijos, somos hechos hijos. Va a experimentar esto. Imperfecto, sí es imperfecto. Seremos imperfectos hasta que seamos glorificados. Por eso que todos estamos en una necesidad de santificación y en un proceso. Imperfectos somos, completos todavía no estamos. Lo llegaremos a ser, llegaremos a estar. Por lo tanto, el creyente persevera en Cristo, ¿okay? Persevera y tiene la responsabilidad de perseverar, ¿okay? No para garantizar una salvación, porque esa salvación ya se le fue dada, sino número uno, porque va a ser un resultado natural del nuevo nacimiento, y número dos, porque anhela agradar a Dios y quiere evitar juicios divinos. Yo soy de los que creo que el juicio al pueblo de Dios es aquí en la tierra. Yo estoy convencido de eso, de que el juicio al pueblo de Dios es aquí en la tierra. Cuando nosotros nos vayamos ya, cuando seamos transformados, recuerde que va a haber una transformación, una glorificación de nuestro cuerpo. Y vamos a ir a juicio ante el Señor y vamos a recibir recompensa. Pero de ahí, las bodas del Cordero y estar para siempre con el Señor. Pero el creyente acarrea juicio aquí en la tierra. Y para evitar los juicios, entonces el cristiano persevera. Cuando usamos la palabra persevera, significa mantenerse en la misma condición a pesar de las circunstancias. Es lo que significa perseverar. Porque al fin y al cabo imperfectos somos. Si la salvación se perdiera por
por nuestra imperfección, entonces sí, nadie pudiera ser salvo. Nadie. No estuviera garantizada para nadie. Entonces vamos a coger todas las promesas que tenemos de seguridad en la Biblia y botarlas, no nos sirven para nada. ¿Por qué yo les explico esto? Porque nosotros tenemos que tener una base correcta, porque nosotros no queremos decir con esto de que una persona puede venir y decir, yo acepto a Cristo, y ya decir, es salvo. Aunque después se haga lo que haga y se va del camino del Señor y peque, eso no es lo que nosotros estamos tratando de decir. Porque la persona que está dando esos frutos ha puesto en cuestión su conversión. Porque ya les dije ya que un producto natural de la conversión genuina es fruto de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo. Es un producto natural de la conversión. La persona que hace eso, que puede venir y estar hoy y mañana no está, pone en duda. No soy quien para decir, como yo siempre digo, ninguno de nosotros puede definir absolutamente el destino de nadie. Pero lo que ha hecho es poner en duda su conversión. Pero nosotros no podemos basar toda una doctrina por la experiencia de hombres. Nosotros tenemos que basar nuestra doctrina en lo que dicen las Escrituras. Les explico esto porque este es el problema del concilio que se está llevando a Jerusalén. Ustedes saben que vinieron un grupo a la iglesia de Antioquía, que era donde prácticamente se estaban enviando los misioneros a los gentiles, y empezaron a decirle a los gentiles que para ellos salvarse tenían que circuncidarse. Y ahora cuando vienen al concilio, permanecen en su posición diciendo que tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley de Moisés para poderse salvar. Y ya como ustedes pueden ver, ya eso es una justificación por obras. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Vamos a buscar dos pasajes. Uno, Romanos 3, 19 al 20. Vamos a leer este versículo primero, Romanos 3, 19 al 20. ¿A quién le gustaría leer este pasaje? Hermana Vicky. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vicky, ¿qué tú entiendes cuando lees ese versículo? ¿Qué te está diciendo ahí con relación a la ley o a las obras? ¿Qué era lo que ellos estaban implicando? De que había que guardar la ley de Moisés. ¿Qué te está diciendo a ti esa enseñanza de Pablo? Que es la ley lo que nos lleva al conocimiento del pecado, pero no nos lleva a ser la justicia es por medio de la gracia, pero la ley es lo que nos lleva al conocimiento del pecado. Hay dos resultados de la ley que se encuentra ahí, ¿verdad? Número uno, nos lleva a juicio, a un juicio necesario ante Dios. Y número dos, nos lleva al conocimiento del pecado. Ese es el beneficio de la ley. El beneficio de la ley es llevarnos a nosotros a un conocimiento que somos pecadores. Porque al nosotros reconocer que somos pecadores y reconocer que entonces estamos bajo juicio de Dios, es lo que nos lleva a la gracia. Nos lleva de la mano a la gracia, que es donde encontramos la justificación para nuestra alma. ¿Okay? Quiere decir que por las obras ningún ser humano va a poder justificarse a sí mismo. Otro versículo, Romanos 11, 5 al 6, que aunque es relativo a la futura salvación de Israel, implica lo mismo, porque el pueblo de Israel durante el tiempo de su restauración va a ser salvo por el Evangelio, por Cristo. O sea, ellos no van a ser salvos por otra cosa aparte que lo que hemos sido salvos nosotros. Ellos van a ser salvos por Cristo, por el Evangelio, por la gracia, igualito que somos salvos nosotros. Entonces, Romanos 11, 5 al 6, ¿qué dicen estos versículos? ¿Quién lo quiere leer? Cecilia. Okay.
Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué juego de palabras ahí para decir? El trabalengua. ¿Tú puedes descifrar ese trabalengua, Cecilia? Bueno, si es por obra, entonces ya no es un regalo, ya no es, o sea, es por el esfuerzo de uno. Claro. Es lo que está diciendo. Exactamente. Entonces, el cielo fuera algo que nosotros ganaríamos. Habría que ganárselo. Y por eso siempre yo le digo, hermano, en cuanto a la salvación y el cielo, quítese esa palabra del vocabulario. Mira que yo escucho cristianos, y déjame decirle, bautistas, que dicen ser bautistas, y todavía están diciendo, no, porque esa persona se ganó el cielo. No, porque si no haces esto, no te ganas el cielo. Quítese esa palabra del vocabulario cuando tiene que ver con cielo, hermano. El cielo nadie se lo gana. Ninguno de nosotros no nos gana el cielo. De lo contrario, ya no es gracia. Entonces ustedes pueden ver que vamos ahora a Hechos, capítulo 15, que es donde tenemos la clase de hoy, después de haber tenido esta introducción. ¿Nos ha quedado claro nuestra posición? ¿Ustedes creen que es contra las Escrituras, que no es una posición correcta, lo que hemos acabado de hablar? ¿Qué ustedes creen? Lo que hemos estado tratando, porque esta es la introducción al texto nuestro ahora, ¿ustedes creen que no tiene base bíblica, que no es correcto, o ustedes creen que esta es la posición correcta que debemos de tener? Uh-huh. ¿No nos queda duda a nosotros de nuestra posición? ¿Okay? Por eso yo les digo, hermano, fíjense, vamos a ver cómo va a resultar una tremenda discusión aquí. Dice que no fue chiquita la discusión que tuvieron en este concilio. Como vemos, realidades que la semana pasada mencionamos, en la iglesia se van a presentar controversias, malos entendidos. Estamos hablando en aspecto doctrinal, no estamos hablando en otros aspectos. En aspecto doctrinal van a haber malos entendidos, diversidad de opiniones, se van a presentar controversias. Si las hay dentro de un grupo como este, que las hay, ahora imagínense en el ámbito de la esfera universal. Claro que la tienen que haber, pero en cuanto a la salvación del alma, siempre yo les he dicho que esa es una doctrina que no se hace negocios. Ahí sí que no se negocia. Ahí sí no te dice, bueno, vamos a ver quién tiene la verdad. No, la verdad es una. Y por eso es que la palabra habla de otro evangelio. Cuando alguien viene con otro evangelio, quiere decir con otra manera de tú salvarte. Y la única manera de salvarse es por el evangelio de salvación por gracia. ¿Okay? El regalo de Dios por la cual nosotros estamos en Cristo. Porque vamos a ver ahora en el capítulo 15 de Hechos, versículo 6. Ustedes saben que llegaron esa gente a Antioquía, comenzaron a enseñar esa doctrina extraña. Pablo y Bernabé inmediatamente los atacaron. La iglesia lo que dijeron, que lleven este asunto a los apóstoles. ¿Okay? Y se fueron para allá, se fueron para Jerusalén a presentar este asunto a los apóstoles. Y dice el versículo 6 ahora, que se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y noten, después de mucha discusión, Lucas no nos da los detalles de todo lo que allí se habló, pero dice que después de mucha discusión, ¿okay? Una discusión surge cuando hay dos bandos opuestos, sea compuesto de una persona o demás, que exponen lo que entienden que es correcto. Y eso es lo difícil de nosotros, de que cuando hay una discusión es que tú estás exponiendo lo que tú crees que es tu verdad, lo que tú crees que está correcto.
y choca con la opinión del otro. Pero es ahí, hermano, donde nosotros, en todo tema polémico, yo tengo que entender, número uno, mi finitud como ser humano, que yo no tengo todas las respuestas, ¿okay? No tengo todas las respuestas, que hay cosas que yo tengo que decir, no sé, que hay cosas que no necesariamente mi opinión es la que es la correcta. Pero entonces, en ese entendimiento de mi finitud humana, yo tengo que ir directamente a las Escrituras, porque las Escrituras sí son verdad. La Escritura es infalible. Y entonces, más o menos, poner mi doctrina o mi conocimiento, comprobarlo con el contexto número original de la Escritura, y después con el contexto general de toda la Biblia, porque no solamente con el contexto original de lo que está pasando ahí, es con el contexto general de todas las Escrituras. Y entonces, con la Biblia es que yo voy a saber si mi punto doctrinal es verdad, sí o no. Okay, aquí surgió tremenda discusión. Dice, después de mucha discusión, entonces Pedro se levantó y les dijo, ustedes saben que Pedro se caracterizaba por eso. Él era siempre el primero que estaba dispuesto a opinar y dar su voz. Dice, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ya Pedro, ante Jerusalén, les había dicho a ellos lo que había acontecido en casa de Cornelio. ¿Ustedes se recuerdan de esa clase? Cómo inmediatamente escucharon en Jerusalén lo que había ocurrido en casa de Cornelio y mandaron a buscar a Pedro precisamente para allí, como dice, prácticamente demandar lo que él estaba haciendo, pero a la hora de él dar el testimonio de lo que Dios había hecho en casa de Cornelio, entonces lo que hicieron fue calmarse y aceptar por fin lo que Dios estaba haciendo. Y Pedro presenta esto como diciendo, ya esto es un asunto que se habló, que tratamos, de que Dios estaba también salvando a los gentiles como nos salvó a nosotros. O sea, con el testimonio de lo sucedido en casa de Cornelio, él ya va poniendo evidencia o dando testimonio a favor de Pablo y de Bernabé. Dice el 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Una de las cosas que yo sí tengo claro es que cuando hay asuntos bien importantes con relación a la salvación, la Biblia es clara al indicarlo. O sea, hay indicativos bien directos por la palabra de Dios en cuanto a la salvación y lo que nosotros tenemos que hacer. Si lo que ellos estaban proponiendo fuera una verdad, hubieran indicativos en la Biblia. O sea, hubieran versículos que dijeran que todo gentil se circuncide, que todo gentil guarde la ley de Moisés, pero no los hay, no los hay. Entonces es lo que te digo, que la Biblia nos da luz de lo que nosotros tenemos que hacer para salvarnos. Dice 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, él les relata todo lo sucedido en Hechos 10, del 1 al 43. Y entonces procede a amonestarlos. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de sus discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Okay. Me llama la atención aquí una frase. Esto que estaban haciendo era tentando a Dios. Tentar a Dios es un pecado, ¿verdad? O sea, ¿de qué manera, a la luz de lo que estamos viendo, nosotros podemos ver que se puede tentar a Dios? Entiendo ahí que cuando ellos están contradiciendo lo que dice la palabra de Dios aquí sobre la circuncisión,
y son salvos por gracia, no hay que circuncidarse. Ya ellos, cuando están yendo contra lo que Dios ha hecho y lo que el testimonio de Pedro había dicho anteriormente, ya están yendo contra la voluntad de Dios, están yendo a lo contrario de lo que Dios ha puesto en los gentiles, que han sido salvos por gracia, y ellos también, no por la ley, porque por la ley nadie se salva, nadie puede cumplir. Entonces ellos quieren imponer que a los gentiles se circunciden. Quiere decir que lo que están diciendo aquí están contradiciendo lo que está escrito aquí ya. Lo que ha dicho Pedro, quiere decir que ha ido contra el testimonio de Pedro. Entonces quiere decir cuando alguien trae otro evangelio, equivale a atentar a Dios. ¿Ven cómo no es una cosa muy tan ligera como nosotros pensamos? Que es una cosa más seria. Es un asunto bien serio. ¿Por qué? Porque si Dios a mí me está dando un testimonio, que eso es lo que estábamos hablando en nuestro estudio el día miércoles. Si Dios nos está dando a nosotros un testimonio, y yo vengo y digo, no es así, es como yo pienso que es, y es contrario a lo que dicen las Escrituras, se está tentando a Dios. Y eso es pecado. Eso es pecado. Tentar a Dios es pecado. Cuando aquí habla de un yugo, según Ryrie, se está refiriendo a la ley. Ustedes saben que los fariseos habían prácticamente complicado la ley sencilla que Dios les había dado en el decálogo. Ellos la habían complicado con un montón de complejidades que se había convertido en una carga para ellos mismos. Era literalmente imposible de guardar. Imposible de guardar. Sin embargo, ellos ahora, al regalo de la gracia de Dios, estaban poniendo sobre los hombros de los gentiles unas cargas que ellos como judíos nunca pudieron llevar. Entonces, ¿cómo se la van a exigir a los demás? ¿Okay? Lo que me dice a mí, todo el que le añade al sacrificio expiatorio de Cristo, tienta a Dios y es un pecado. Yo no voy a mencionar ningún grupo religioso que le añade a la expiación de Cristo. Pero basta con esto que estamos declarando aquí para usted saber cuánta gente hay confundida. ¿Okay? Todo el que le añade al sacrificio expiatorio de Cristo tienta a Dios, es un pecado, porque como dice el hermano, es poner en duda algo que Dios ha hecho. Como diciendo, Dios, tú eres mentiroso. Es diciendo, Dios, tú no eres capaz de cumplir lo que tú estás prometiendo. O sea que a veces nos tenemos que tener mucho cuidado, porque si tenemos el sacrificio de Cristo aquí, yo digo, esto no es suficiente, yo tengo que hacer otra cosa para salvarme, yo estoy haciendo a Dios mentiroso. Eso es lo que es tentar a nuestro Dios. Es dudar de las promesas de nuestro Señor. Siempre digo, a ninguno de nosotros nos gusta que duden de nuestra palabra. ¿Cómo usted se siente si usted dice algo y alguien lo pone en duda? Se siente mal porque es una ofensa prácticamente, ¿no? Porque se siente mentirosa. Si el que ha dicho una mentira, pues no se siente tan mal, porque lo que se siente es descubierto. Pero cuando usted dice una verdad y alguien viene a refutarla, entonces eso es un continuo trabajo con nuestros niños. Que nuestros hijos, ellos creen que ellos son más sabios y más inteligentes que nosotros los padres. Ellos creen que se la saben todas. Se creen. Y entonces uno dice algo y ellos vienen enseguida a refutarlo. Yo inmediatamente lo paro para enseñarle. Le digo, no, yo dije esto y es así. ¿Ok? Y inclusive hay que enseñar a los hijos, aunque tú te hayas equivocado, porque todos somos hijos de la equivocación, a enseñarles a no refutar a los padres en público, porque es una falta de respeto, una falta a la autoridad del padre, aunque tengan la razón. Ahora, póngalo en este ámbito, Dios dándonos una promesa a nosotros, y nosotros por otro lado diciendo, eso es mentira, eso es falso. Entonces estamos haciendo a Dios mentiroso. Ven que el pecado es grave, es más grave de lo que nosotros pensamos. ¿Y quiénes están cometiendo ese pecado?
los que mismos dicen ser creyentes. Estos fariseos, ellos no vinieron de los judíos a amarle pleito a los cristianos. Ellos profesaban ser creyentes. Profesaban a Cristo. Ellos profesaban ya haber aceptado que Cristo era el Mesías. Y miran con qué ideas venían. O sea que dentro del mismo cristianismo van a haber personas cometiendo este pecado de tentar a Dios, haciendo a Dios mentiroso con sus promesas. Dice el 11, antes creemos, ve cómo menciona el tema de nuevo, que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esta ha sido la promesa del Señor, es un sacrificio completo. Vamos a leer acerca de ese sacrificio, sin desmarcar Hechos 15, busquen Hebreos, capítulo 10, versículos 12 y 14. Me encanta este pasaje, porque envuelve no solamente la justificación, pero nuestra santificación también. Hebreos 10, 12 al 14. A ver, hermano Willy, lea este versículo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ok, un momentico, pare ahí. La frase se ha sentado a la diestra de Dios, lo que indica es que ya el sacrificio fue consumido, fue completo, fue satisfecho. Cuando tú te sientas, indica de que ya terminaste tu labor, por eso te sientas. Eso es lo que está implicando ahí, sentarse a la diestra del Padre, significa que ya quedó completo, no hay que añadirle más nada, Él se sentó, ya, terminado. Y cuando Él termina algo, como dice, no le agregue el hombre nada. Sigue, hermano. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué es lo que estamos esperando? Su segunda venida. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre. ¿Cómo usted entiende esa frase? Qué bella palabra esa. Fíjense para que usted vea, hizo perfectos para siempre, desde que Él hizo el sacrificio. ¿Cómo usted entiende eso? Es la manera que Dios me está viendo a mí, hermanos. Dios me ve a mí perfecto. ¿Cómo me ve perfecto? Porque estoy cubierto por la sangre de Cristo. Es la única manera de Dios verme perfecto. Y es la única manera, fíjense, de yo poder en cualquier momento elevar mi oración a un trono y clamar por un Dios que es 3 veces santo, que no puede en su propia santidad tener ningún contacto con el pecado. Por esa sangre que Dios a mí me ve perfecto, dice ya para siempre. Entonces imagínese esa sangre arriba de usted y usted aquí imperfecto. Entonces usted está viendo esa sangre y lo que la está es valorizando, lo que está asombrado de esa gracia, lo que le produce más amor a Cristo, le produce más amor de apartarse del pecado cada vez que ve esa sangre sobre usted. Y eso es lo que va produciendo en nosotros la santificación de vida y el irnos perfeccionando. Pero ya Dios en Cristo nos ve perfectos. Por amor a nosotros. Claro, pero nos ve, es la única manera de nosotros poder ahora tener un libre entrada al trono de gracia. Es la única manera, no puede haber otra. ¿Qué sigue diciendo, hermano? El 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Eso está sucediendo ahora en nosotros. Usted lo mismo lo puede comprobar. Cuando usted peca, ¿qué es lo que usted siente? ¿Usted se siente bien? Ajá. ¿Usted se siente bien? ¿Usted se siente a gusto? ¿Verdad que no?
Esa es nuestra realidad. Nosotros no nos sentimos a gusto pecando. Eso es lo que nos lleva a nosotros a la santificación cada vez más. Porque es una ley escrita ya en el corazón, es algo que hay dentro. Muchas veces nosotros pecamos, fíjense, creyendo que nadie nos está viendo, creyendo que estamos solos, creyendo de que yo lo puedo hacer. Pero usted sabe que estando en esas condiciones y sabiendo que usted pudiera hacer lo que usted quisiera hacer, usted no puede, porque usted sabe que está delante de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es lo que le pone el pare. No significa que siempre tenemos la fuerza de parar. Hay que ser realistas. Muchas veces caemos, pero inmediatamente, hermano, nos sentimos, por lo menos eso es lo que yo siento. Yo no puedo hablar por usted, pero yo me siento la persona más miserable que hay sobre esta tierra. Es como yo me siento cuando las veces que he caído en pecado, me siento horrible. Para mí es como si el día se ennegreciera, como que ya, entonces hasta que no vuelvo, no caigo de rodillas y pido ese perdón y esa sangre, y vuelve de nuevo la conciencia a tener paz, no vuelvo a sentir ese alivio y vuelvo a sentirme bien. Esa es la realidad de todo creyente, de todo hijo de Dios. Ahora, si usted peca deliberadamente y no siente nada de eso, como yo le dije anteriormente, aunque haya hecho una profesión por Cristo, dice la palabra, muchos me dirán, Señor, Señor, no entrarán en el reino de los cielos. No significa de que usted sea un cristiano genuino. ¿Entiende? Pero aquí tenemos la verdad de que Dios nos ve perfecto en Cristo, y nosotros a la vez en nuestra imperfección vamos perfeccionándonos a medida de ese trabajo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros cuando nos constriña de pecado. ¿Okay? Teniendo todas estas cosas en mente, después de ese lindo pasaje de Hebreos 10 y volviendo a Hechos 15, versículo que dice a continuación, cómo estas palabras de Pedro calma los ánimos de aquella discusión. Dice que hicieron silencio. Dice, cuando ellos callaron, o sea que las palabras de Pedro le pusieron fin a aquella discusión. Dice que entonces Jacobo respondió diciendo, Jacobo al parecer estaba prácticamente presidiendo la reunión porque él era el obispo de Jerusalén. Ustedes saben a qué Jacobo se está refiriendo aquí, ¿verdad? ¿A qué Jacobo? A Santiago. Pero ¿quién era Santiago? El hermanastro de Jesús. ¿Okay? Jacobo parece él era el obispo de Jerusalén y en ese momento toma la palabra. Dice, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Él menciona profecías de las Escrituras con relación a los gentiles que quizás estas personas no se habían percatado. No les menciona el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no lo tenían en las manos. Le menciona las Escrituras, las cuales ellos estaban basando prácticamente su tesis. Ellos les menciona, como dice Amós 9, 11 al 12, que se encuentra la frase, todas las naciones, quiere decir, están incluidos los gentiles. Sabemos que según Génesis 12, 3, la promesa dada a Abraham, también están incluidos los gentiles, cuando él dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, están incluidos los gentiles.
Isaías habló de esto. Isaías 45 habla de la salvación a los gentiles. Se cumplió en Jesucristo cuando dice Lucas 2:32 que Él venía a ser luz de los gentiles. Romanos 3:28-31 dice que Él es Dios también de los gentiles. Efesios 3:6 que los gentiles son coherederos. Miren cuántos pasajes de las Escrituras que muestran que esta promesa de salvación era también para los gentiles. Entonces Jacobo les presenta una moción. O sea, vamos a tomar entonces una resolución en cuanto a este problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 19 al 21 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Esta fue la moción que él presentó. Tres cosas aquí. Número 1, que no se les inquiete, como diciéndole, no los atormenten, ¿okay? No los atormenten, haciéndoles creer que ellos tienen que judaizarse, que ellos tienen que aprenderse todo lo que ustedes saben acerca de judaísmo para después ponerlo en práctica. O sea, no los atormenten, ellos no tienen por qué circuncidarse. Lo segundo, que le dice que se les dé esto por escrito, o sea, que sirva de una constancia para que pueda circular en todo el mundo gentil, o sea, algo que se pueda llevar a las diferentes iglesias de esta resolución que se está tomando en Jerusalén. Y número 3, que sí tenían que apartarse de costumbres paganas para poder gozar de comunión. Que vamos a leer un versículo, 1 Corintios 8:13. Esto es importante relacionado a la gracia, porque de nuevo le digo, no implica de que porque yo sea un cristiano salvo por gracia, ahora yo pueda hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, pueda ir a donde yo quiera, pueda hacer lo que me venga en gana, porque soy salvo. No es así. Aparte de eso, yo les dije ya, de que por naturaleza el creyente no va a desear eso. Pero bueno, como estamos en lucha contra la carne, hay que aclarar estas cosas. No vaya a ser que algunos piensen de que tienen una licencia para ir y mundanalizarse porque son salvos por gracia. No es así. La cosa no es así. ¿Okay? 1 Corintios 8:13 que dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Okay. Este versículo nos explica a nosotros que hay cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer, pero yo tengo que tener en cuenta también mi testimonio ante las demás personas y el efecto que mi testimonio puede causar en la vida de otras personas. Aquí se les dice a ellos que tenían que evitar 3 cosas bien específicas que venían de las costumbres de las religiones paganas que los gentiles estaban practicando. ¿Okay? Número 1, la contaminación de los ídolos. Era importante limpiarse de toda idolatría. Cuando digo esto es de manera personal, también de manera ambiental. Significa que donde tú vivas no hayan ídolos, todo esté limpio completamente de todas estas figuras, de todas estas cosas. Cuando hablamos de la idolatría, hablamos precisamente de objetos que han sido creados con propósitos idolátricos. O sea, objetos que han sido creados con estos propósitos de culto. Eso es lo que son ídolos. Y eso es lo que nosotros tenemos que limpiarnos. Muchas veces la gente dice, no, porque es una decoración nada más. No, no es una decoración, hermano. Hay objetos que fueron creados para decorar.
hay otros que fueron creados para dar culto. Y si usted tiene un objeto para dar culto, aunque usted no lo venere, o que usted no le dé culto, pero lo tiene como objeto de decoración, usted tiene que eliminarlo. Eso es una de las cosas que sí se le pidió a los gentiles al venir de todas estas costumbres ignorantes del paganismo y del politeísmo, porque hay creyentes en este momento que todavía están afectados por estas costumbres y también inclusive por cosas que son supersticiosas. No, porque si yo pongo el elefante lo pongo con el fondillo para afuera. Enderece el elefante. Porque usted lo tiene que poner, eso es una superstición. Usted quiere tener un elefante, coloque el elefante, pero colóquelo derecho. No, pero yo estoy hablando de cosas, déjeme decirle, de cristianos, que usted va a sus casas y usted ve el elefantico con la colita para atrás. ¿Ok? Ajá. Sí. Ok. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con las supersticiones, con esas costumbres que nosotros venimos acarreando del pasado. Nosotros tenemos que descontaminarnos de todo eso. A la hora de yo escoger una decoración para mi casa, hay que tener mucho cuidado con la decoración que se escoge, especialmente la oriental, porque usted no conoce los trasfondos de todas las figuras que usted pueda tener. Puede ser una figura de una muñeca normal, como puede ser una diosa. Y como usted no sabe el trasfondo cultural o religioso de lo que usted está teniendo, tenga mucho cuidado con eso, con las figuras indígenas, con todo ese tipo de cosas, porque si un objeto fue creado con un propósito de culto, es un ídolo. Y eso trae una contaminación espiritual. Quiere decir que son atrayentes de espíritus malos. Y esos espíritus malos vienen, y usted por eso que ve a veces en hogares que hay tensiones, hay problemas, no sé, hay como una cosa, y es precisamente un ambiente contaminado de ídolos. A mí me ocurrió que una vecina me trajo era como una lamparita. Cuando yo la abro, tenía como unos muertos, Dígame usted. Como un ataúd, como unos faraones, una cosa de tal. Y desde que yo toqué aquello, yo empecé a sentirme mal. Lo botó inmediatamente. Claro. No duró 5 segundos. No, yo lo siento mucho. Usted me regala a mí algo que tenga ese tipo de... que yo no esté muy seguro de lo que es. Y mire, yo lo siento mucho, yo lo voto. Exactamente. Exacto. Nosotros no podemos tener a ninguna de esos ídolos, ninguna de esas cosas en nuestro ambiente. Fue una de las cosas que sí le pidieron vamos a ver las 3 cosas que le pidieron después de la oportunidad, hermano, que sí le pidieron a los gentiles. Somos salvos por gracia, pero por favor, tenemos la responsabilidad de mantener una relación íntima con nuestro Señor. Hay cosas que se interponen para una relación limpia y una de ellas son los ídolos. Número 2 les dice la fornicación, o sea, la impureza sexual, la contaminación moral. Eso abre prácticamente un campo enorme, inmenso. Y más en los días que estamos viviendo, donde a través del internet hay acceso fácil a todas estas contaminaciones inmorales. Así que número 1, contaminación espiritual. Número 2, la contaminación moral. El cristiano no tiene por qué estar enredado en pornografías, ni viendo cosas que involucren inmoralidad sexual. ¿Sí? Usted no lo puede permitir en sus ojos, hermanos. Esas son decisiones que tenemos que nosotros tomar como creyentes. ¿Okay? Ese es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida tiene que ser procurar la santidad de Dios, y para eso nosotros tenemos que, número 1, evitar, menos practicarlo. Pero también, aparte de practicarlo, es evitar cualquier cosa que me pueda llevar a mí mentalmente a una contaminación moral. Más que las religiones paganas se acostumbraba a tener prácticas sexuales dentro de los cultos. Y usted no se asombre de esto. En California, un pastor bautista se levantó
Diciendo, porque como Cristo nos mandaba a amarnos unos a otros, pues la manera de evangelizar era teniendo sexo con otras personas. Y teniendo sexo con otras personas, usted le hablaba de Cristo. No se asombre, espérate, no se asombre, hermano, de una iglesia bautista, un pastor bautista, ¿ok? No contaminación de los ídolos, no fornicación y evitar comer animales de ahogado y de sangre. O sea, ese es otro tema que también que tenemos que explicar, pero hasta aquí, aunque no vamos a estar apurados, aunque tengamos que retomar esta clase la semana que viene, vamos con calma a descifrar estas cosas importantes. Hermano, ¿qué usted quería decir? Sí, lo que es que le dio la hermana sobre eso de la carne, comida y eso. Cuando yo llegué a este país, era nuevo en el Evangelio, tenía poco tiempo en el Evangelio, pero ya leía más o menos la Biblia y iba entendiendo, gracias al Espíritu Santo que me iba enseñando y diciendo. Entonces, en Jayalí nos cogió uno que era esposo de una hermana mía, él practicaba santería. Entonces, pero mi hermano decía muy bien. Entonces mi hermano, el mismo aceptó a Cristo, cuando él llegó aquí a Miami, dijo que había aceptado a Cristo. Pero él y ellos eran muy bien llevados. Entonces me invitan a su casa a almorzar, a una comida, mejor dicho. Entonces mi hermano sabe que la comida que estaba haciendo él era con algo de San Lázaro, que estaba celebrando y cosas de esas. Pero cuando yo llego, no sé lo que era. Ajá. Y cuando se mueve la conversación, que más o menos, me dice, no, porque este chivo que yo compré era para hacer sacrificio, porque San Lázaro era de lo mejor. Y dije, Señor, hasta aquí llegué. Entonces, cuando una comida, hasta ahí llegó el chivo. en la mesa, así no le quiso ofender. Ajá. Yo no lo quiso ofender. Entonces sirvieron la comida muy bonita y todo eso. Y entonces me dice, ve acá porque tú no almuerzas. No, me siento mal. Entonces te invitamos para que no comiera nada por ahí. Pero yo no dije nada para no ofender al señor de la casa ni entrar en controversia. Como era muy buen evangelio, no era respuesta. Pero se sintió mal. Claro, si era claro, exactamente. La Biblia ya lo había leído. Y cuando yo a mi casa, mi hermano dice, ¿por qué tú no comiste? Porque le faltaste respeto. Y yo te voy a decir, mira, lo que dice el Señor aquí en la Biblia dice esto. No te contamines con personas que es idólatras, están celebrando un animal a un ídolo, a San Lázaro. Y tú comiste de ella y tú dijiste que tú aceptaste a Cristo. Y se dio un susto. A vomitar se ha dicho. Ok. Loida. Yo no voy a decir ni de elefante, ni de comida, ni nada, pero yo nada más que voy a decir que cuántas mujeres no vienen a la iglesia y no ponen la cartera en el piso para que no se le vaya el dinero. ¿Y por qué levantaste la tuya? Ok, hermana. Ajá. Es que escuchen, hermano. Ajá. Yo tengo una costumbre, principalmente cuando estoy sola, cuando estoy con mi esposo no, porque él no me deja, porque soy de dolor de cabeza. Hermano, pero yo cuando limpio mi casa, a mí me encanta poner incienso, yo no sé si eso está bien. Y prendo candelas y pongo música suave y me tiro en un sillón. No, eso es la vida. Tengo que hacerlo cuando mi esposo no está, porque él que le da tos, que eso le da alergia, pero a mí me encanta, desde chiquitica me encanta quemar incienso. Eso yo no creo que sea malo, hermano. Malo que sea que usted esté quemándole algo en propósito. Pero si es por olor o fragancia, yo no creo que sea eso una práctica común. No. Malo sería que No. ponga el Buda y entonces... No, y déjame decirle también, otra de las cosas que sí tiene que tener mucho cuidado es, yo espero que cuando usted dice música instrumental sea música cristiana. Sí, música. Porque hay música de la nueva era que hay que tener mucho cuidado con esa música de meditación, que es trascendental, que hay que tener mucho cuidado con eso también. Ok, entonces hermanos, vemos aquí como si los gentiles tenían que evitar algunas costumbres paganas, que de eso sí tenían que librarse,
ellos sí tenían que estar claros de que el cristiano tiene que tener un claro rompimiento con el mundo. Eso yo pienso que es lo que nos está dando como la idea general, aunque él está presentando asuntos que en aquella época era lo que presentaba los problemas. El cristiano cuando viene a Cristo tiene que romper con el mundo. Ese nuevo creyente tiene que ser enseñado y educado a que tiene que romper prácticas paganas del mundo y salirse de todo eso y abrazar el cristianismo y vivirlo como debe de vivirse. No para salvarse, porque es ahí donde está el problema, sino precisamente por agradar al Dios que lo salvó. Que esa es la diferencia. Que una cosa es que yo haga las cosas pensando en mí y que yo haga las cosas pensando en mi Dios. Cuando yo hago las cosas pensando en mí, yo voy a tener bastantes dificultades y bastantes luchas, y la lucha inclusive se me va a hacer peor. Pero cuando yo evito las cosas porque en mi mente está Dios y su santidad, hermano, yo voy a tener mayor poder para vivir en santidad. Cuando habla aquí de ahogado y de sangre, es que no debían comer animales que no se derramara su sangre. Eso quedó prohibido en Génesis 9, 3 y 4. Y fue olvidado por las naciones en su apostasía. La ley de Moisés reafirma esta prohibición en Levíticos 3, 14 al 19 y dice: porque la vida de toda carne es su sangre. Quiere decir que comer animal ahogado quedaba prohibido porque en el animal ahogado la sangre no era derramada. Esa era la idea de lo que se estaba planteando. Y esto llevaba la instrucción, el peso de la autoridad apostólica, que eran cosas claras y necesarias que debían ser atendidas. Vemos que la decisión 22, que entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Aquella moción fue aceptada por unanimidad. Que fue aceptado, que no se les estuviera intranquilizando, ¿okay? Que no se les estuviera intranquilizando, dejar aquello por escrito, y tercero, que sí se les pedía que evitaran esas tres cosas: la contaminación de la idolatría, la contaminación moral, que yo pienso que tenemos que nosotros como cristianos tener mucho cuidado con esa contaminación moral, hermanos, mucho cuidado, ¿okay? Y tercero, el no comer animal ahogado, que no se derramara la sangre, hermano. Hermano, en todo esto yo veo el gran celo de Dios, el Dios único del universo, que desde los principios del mundo está grandemente enojado contra los idólatras, lo que sea la depravación moral, los ídolos y los rituales. Todo eso fue el enojo que Dios tenía contra el paganismo, porque Dios no comparte su gloria con nadie, ni con nada. Y esta gente se dedicaban a adorar diferentes dioses y ángeles y entidades de los cielos y del infierno. Y es el gran enojo de Dios, que aún en los tiempos nuestros de ahora, Dios está enojado contra esa idolatría. Así mismo. Eso es una buena... y lo que nos está presentando aquí, hermanos, a nosotros los cristianos, somos salvos por gracia, tenemos la responsabilidad de purificarnos y evitar contaminaciones paganas, contaminaciones de índole moral y contaminación de cosas que el Señor prohíbe que nosotros comamos. Eso del animal ahogado es un punto bastante, no sé, controversial traerlo a nuestros días. Dice que la sangre, la vida de la sangre está, la vida está en la sangre. Eso es lo que han tomado precisamente los testigos de Jehová para decir que no se ponen transfusión de sangre, etcétera, etcétera. No es la idea que nosotros tenemos en este momento. No sé cómo usted ve el asunto de comer morcilla,
comer cosas así. ¿Hasta qué punto ya es una parte que se aplica a nosotros los cristianos hoy día, lo que es el asunto de comer este animal prohibido? Es difícil, ya es una cosa que les quiero decir la verdad, como les dije esta mañana. No sé ni cómo explicarlo. Realmente no sé. No sé cómo adaptar lo del prohibir el animal ahogado a los días de hoy. No sé cómo adaptarlo. No sé qué opinión ustedes tengan al respecto. Yo no como morcilla, pero no se debe de comer morcilla. No, lo que yo no sé. A mí que no me gusta. Es un problema. Vamos a aclarar las cosas. Porque a lo mejor nos puede servir para nosotros. Miren, a lo mejor nos puede servir para durante esta semana meditar en el asunto y quizás la semana que viene traer diferentes opiniones al respecto. Me refiero, es prohibido comer la sangre, es debido a que precisamente muchos problemas de salud vienen en la sangre, y en aquel tiempo no habían los adelantos que tenemos hoy día y las enfermedades se transmitían muy fácilmente por la contaminación de la sangre. Es lo que yo le digo, ven que es un tema bastante polémico, cortante. La morcilla es sangre al puerco y la gente se la primera que se va a volver un porcino, ¿cómo a dónde vamos? No, yo no lo como. A mí no me gusta de todas maneras. No. Pero me refiero, hermano, sí. Yo escuché en mi país, Escuchen, hermano Marco. escuché una vez en mi país a un profesor del Antiguo Testamento que él dijo que si bien era un punto así como usted dice difícil, se ha comprobado científicamente que la gente que sigue, aunque no sea por cuestiones espirituales, sino por Saludable. de salud, vive Mejor. completamente sano. Mejor. Y que Dios, en todo caso, lo hizo para el bienestar de la salud de su pueblo. Exactamente. O sea, esas personas que siguen las reglas de los animales prohibidos y no prohibidos tienen mejor salud. Y nosotros sabemos que el vegetariano tiene mejor salud que el que come animal. Eso está comprobado, es claro. No importa, pero amarillo es porque come zanahoria, pero hay cosas verdes que se pueden comer. Todo el que tiene una dieta vegetariana, olvídese, eso usted lo puede comprobar con quien sea, tiene mejor salud que el que come carne. Y estoy de acuerdo con usted en el hecho de que aunque eso fuera una ley que fue dada a Israel dentro del Código Social para el bienestar de salud, y después el Señor nos mandó a comer carne, hay principios que si uno los aplica, le es de bienestar para la salud, aquellos que se preocupan por su salud. Pero ya se ha ido el tiempo, pero ¿qué les parece si la semana que viene tomamos el tema y seguimos hablando del animal ahogado? ¿Ok?